Hola, hola, buenos días. Bueno, ya yo estoy viendo por acá, vamos a ver si... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver cómo va la señal. Hoy es sábado. Espero que algunos de ustedes se vayan conectando para entonces arrancar con este live. Por favor, déjenme saber si me ven. Hola, hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Un poquito... Tengo alguna dificultad con la señal parece, pero bueno, vamos a ver, ojalá que, ojalá que se componga. Entonces, me van diciendo cómo se escucha, cómo se ve, qué tal. Bueno, gracias Alicia. Al principio no se conectaba bien, pero bueno, ahora parece que ya las cosas están funcionando. Hola, buenos días a todos los amigos que se vayan conectando y me van dejando saber si se escucha, me alegro. Bueno, Alicia dice que se ve perfectamente bien, vamos a ver, voy esperando que aparezcan algunos otros amigos para ya arrancar con el live de hoy. Es sábado en la mañana, ya por acá por La Habana hay bastante calor en estos días y un poco raro, hay un vientos del sur, ¿no? El día se siente ya no solamente con la temperatura alta, sino también todos esos vientos fuertes. Ayer hubo vientos bastante fuertes. Buenos días, Mercedes, ¿qué tal? Un saludo para ti. Hola, ¿cómo van? Bueno, para hablar hoy principalmente hay algunas novedades que les quiero dar de las estimaciones que he estado haciendo. A Mauri también, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Mercy. Ricardo también, un saludo para ti. Vamos a ver cómo nos acompaña hoy la conexión. Jorge Rodríguez también, un saludo para ti. Marielena, gracias por estar por acá, por acompañar. Buen día. Déjame ver la cámara un toquecito. Buenos días, Marielena, ¿qué tal para ti? Pues le decía, voy hoy a comentarles algunos puntos. Gladys, un saludo para ti, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo van las cosas? Hola Rabanal, ¿qué tal? ¿Cómo va tu vida por allá? ¿Cómo va todo? Nelson, un saludo también. Jacqueline, un saludo para ti. Joel, también para ti. Bueno, les decía que hoy tengo algunos puntos para comentarles en todo lo que viene pasando acá. Hace un momento ya dieron la famosa conferencia de prensa. Y por supuesto, José, saludos para ti, buenos días. Hola, Frank, ¿cómo van las cosas? Un saludo para todos ustedes por allá, cuídense mucho. Acaban de dar ya la famosa conferencia de prensa. Y hola, Miguel Ángel, un saludo también para ti. Joan, un saludo. Boris, un saludo para ti también. Buenos días para todos. Es decir, acabo de ver la conferencia ahora mismo hace unos minutos y bueno, dieron el nuevo resultado de contagiados para el día. Y para variar el nuevo valor, saludos, Frank, cuídate mucho. Yoidel también, un saludo para ti. Y para variar, el nuevo valor fueron 52 casos. El nuevo valor fue 52 casos y para un total de 1.337. Entonces yo quiero... Bamba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Torres también, Chichi Torres también, un saludo para ti. Bueno, entonces quiero hoy hacer un análisis. Tengo varias informaciones, varios gráficos. Espero que no los aturda con eso, pero me parece interesante porque eso también yo creo que va a servir para que cuando ustedes vean lo que están viendo por allá. De hecho, tengo aquí algunos valores de cómo está las cosas en la Florida y en Miami, porque en gran parte también Miami es uno de los lugares que nos sirven de referentes acá para ver el comportamiento de lo que está ocurriendo acá al interior de la isla. Como ustedes saben, ya hay varias cuarentenas en las zonas del país. De hecho, ayer escuchaba que dicen que hay 39 eventos locales, de esos 11 en Centro Habana. O sea, imagínense ustedes 11 de estos eventos en Centro Habana, y el propio Díaz-Canel y Marrero y el del partido de acá de La Habana están hablando del problema que tienen con la organización de las colas, el abastecimiento
los tumultos. Y todo eso, señores, claramente está dando un escenario que, en mi opinión, no concuerda con las cifras que vienen reportando. Hoy dan nuevamente 52 casos para 1.337 en total. A mí me parece preocupante, realmente me parece muy preocupante lo que está pasando. Estas cifras, y yo se lo voy a mostrar, no encajan con ningún modelo. No hay modelo que sostenga un comportamiento perfectamente lineal. De hecho, fíjense que la letalidad de ayer, yo estaba leyendo, o sea, comparando, incluso saqué más cifras para ver la letalidad de ayer, del día de ayer, que había 49 fallecidos. La letalidad de ayer fue 3.813. El día de hoy hay 2 fallecidos más y la letalidad, de acuerdo con lo que sube en el número de casos, es 3.814. Es tan difícil lograr que la realidad se comporte pero tan estable. Es que quien haya hecho mediciones de cualquier cosa sabe que la realidad es muchísimo más compleja. Pero muchísimo más compleja, y que cualquier pequeña variación, y como estamos viendo en este caso acá, puede provocar realmente resultados muy distintos. Y de momento estamos viendo un patrón tan estable que yo me imagino que cualquier persona le tiene que saltar a la vista y cuestionarse qué está ocurriendo. Y bueno, están ocurriendo varias cosas. Primero, quería mencionarle el tema de la represión. Están totalmente desbordados con el asunto de las multas. Hay amenazas. De hecho, ayer mismo estaba hablando con Raúl Borges, el padre de Ernesto Borges, el prisionero que pronto cumplirá 22 años, y me comentaba que fueron expresamente a decirle que no pueden sacar información, salir información de la cárcel. Se están poniendo presión para que los presos no digan lo que está pasando al interior de las cárceles. Ellos, incluso los otros días salió este señor Durán y dijo que todo era una maravilla. Claudio el jueves hizo por la noche un live hablando de todo lo que le está llegando, toda la información que le está llegando. Y realmente a mí me preocupa mucho el tema de las cárceles, de las prisiones. Hemos visto que algunos países en América Latina, ayer mismo yo estaba viendo que había, ayer o antier, un motín en Argentina, en una de las cárceles. Creo que los otros días pasó algo por Colombia. Evidentemente los prisioneros en cualquier parte se sienten temerosos de que puedan ser contagiados en un escenario donde están confinados de por sí. Y en ese sentido, acá, por las pésimas condiciones que tienen, por supuesto que está toda esa preocupación. También otro de los puntos que mencionaba es la represión desbordada. El régimen le está yendo arriba a cualquiera, no solamente a opositores y activistas, no solamente a periodistas independientes, sino a cualquier ciudadano que se atreva a sacar una cámara, a empezar a grabar, a mostrar el escenario que se está viviendo. Pero aún así, aunque ellos quieren ocultar todo eso, sí están teniendo que reconocer que hay un problema con la disciplina, con el control en las colas, con el control en los lugares públicos, independientemente que ya eliminaron el transporte interprovincial y local dentro de las ciudades, pero las aglomeraciones con las colas siguen desbordadas y siguen los problemas. De hecho, los otros días escuché mi madre, que pone el radio para oír qué están diciendo, escuché un comentario que realmente es tragicómico. Y había un doctor, las personas le estaban preguntando de las posibles vías de contaminación o diseminación del virus, y le preguntaba alguien que llamaba, una señora que llamaba, que si el virus se transmitía por arañazos. O sea, es evidente que las trifulcas, las broncas, los empujones, los arañazos están ocurriendo acá, y las personas están preocupadas por todo ese escenario. En contradicción a lo que ocurrió en un primer momento cuando le dijeron a todo el mundo que no pasaba nada, que aquí había pleno control, incluso invitaron a los turistas. Ahora mismo el escenario y el mensaje que está dando el régimen es de mano dura. Díaz-Canel lo ha dicho personalmente: vamos a aplicar la ley según ellos con todo rigor, la policía también.
Y todo eso, en mi opinión, contradice todas estas cifras que estamos viendo, donde hay una estabilidad en los números espantosa, aplastante la estabilidad que hay. Y en ese sentido, les quiero comentar que en mi caso particular, en los últimos días ya he visto muchísimas intervenciones todo el tiempo, por una parte tratando de descalificar el trabajo que he venido haciendo. Ya por ahí aparecieron algunos de estos individuos diciendo que yo no estaba titulado de física, de matemática, todo aquel chisme, que estuvieron moviendo hace un tiempo atrás. Incluso en una reunión Díaz-Canel aparecía y lo decía, y yo estuve mostrando los títulos para que se viera que todo lo que estaban diciendo era falso. Pero bueno, todo eso va en incremento también en las redes, personas que están viniendo todo el tiempo a cuestionar, e incluso, y en esa parte sí me parece magnífico, aparece un artículo en El Estornudo donde se critica y se habla abiertamente, en mi opinión, de mi posición y lo que yo he estado mencionando con respecto a la linealidad, a esa linealidad aplastante del comportamiento, según esto, el comportamiento de la data. Y ahora yo le voy a explicar con más casos, porque en el artículo, que lo pueden leer, se llama COVID-19 en Cuba, la ciencia como política. Y entonces entra, el autor es Amílcar Pérez Riverol, y explica, él da sus argumentos de que, según él, en muchos otros países el comportamiento que está en Cuba también se ha repetido, y da algunos ejemplos. Y yo quiero ver con algún detenimiento estos ejemplos, porque me parece que a Amílcar es importante que tengas otras valoraciones aparte de la que él está diciendo acá. Y sobre todo, a mí me parece realmente preocupante que personas, él dice que él da su criterio, incluso un ataque tangencial de que quien esté atacando y esté obviando y politizando y todos estos términos, a mí realmente lo que me parece muy lamentable es que desde la ciencia no se puede hablar con un espíritu crítico y con un posicionamiento crítico ante un escenario que implicaría la vida de miles de cubanos, la salud de miles de cubanos, y que mientras más presión y más foco y más atención se ponga a lo que está pasando, yo diría que los beneficiados somos todos los cubanos. A mí me parece que en todas partes del mundo la prensa, aquí no hay prensa, aquí la prensa todo el tiempo está haciendo loas de lo que según esto está haciendo el régimen, pues la prensa debería estar principalmente enfocada en también cuestionar al régimen qué está pasando, cómo se está manejando, si realmente las cifras son las que son, si no. O sea, eso es lo que yo estoy viendo en todas partes. Por supuesto, otros actores políticos de la sociedad civil cuestionan a los gobiernos. En el caso mismo de Estados Unidos, por Dios, los ataques permanentes contra Trump y los cuestionamientos están ahí en las conferencias de prensa. Sin embargo, acá las conferencias de prensa realmente son monólogos donde le hacen preguntas que el propio doctor Durán lo ha reconocido, ya le habían pasado con anterioridad, y él la responde, se para ahí y responde, y siempre dice lo mismo. Todos son loas al supuesto sistema de salud, a lo que está ocurriendo acá al interior, a la ayuda, hasta al partido se ha mencionado en esas conferencias de prensa. A mí me parece eso realmente extremadamente lamentable. Y me gustaría invitar no solamente a Amílcar, sino a otros científicos, a otras personas que estén implicados acá dentro y fuera de la isla, pero que pongan un carácter crítico a todas las preguntas. Evidentemente yo yo juego en el terreno político porque soy político, me interesa la política, y también tengo, mi lado que he hecho ciencia y puedo opinar perfectamente acá. Pero el punto que a mí me parece es que lo principal en todo esto es que mientras más cuestionamientos y mientras más foco se ponga, se supone que el régimen tiene que trabajar con más seriedad y apegarse a lo que realmente está ocurriendo. Yo les mostraré ahora, voy a pasar a mostrarles la información, pero realmente me parece muy cuestionable todo esto de una data tan estable con esos valores lineales. Que realmente yo no entiendo cómo no hay ya
decenas de personas que entiendan, que son versados o en matemáticas, o en física, o en bioestadísticas, o en medicina, que empiecen a cuestionar eso, porque es para mí escandaloso. Para mí es escandaloso ese patrón que está siguiendo. Y ahora les voy a mostrar varios de los ejemplos que tengo por acá. Primero voy a comentarles algo. Y para eso también tengo por acá alguna data, algunas gráficas, porque principalmente voy a tratar de mostrarle algunas gráficas para ir hablando y después las preguntas. Discúlpenme, estoy tratando de apurarme para... a la vez de tiempo para interactuar, pero me va a tomar algún tiempito mostrar la información y discutirla, ¿no? Porque la idea que tengo sobre todo es ponerle el suficiente rigor, independientemente de que este live, esta interacción es más divulgativa, pero sí quiero ponerle cierto rigor para que después no se me acuse de que estoy tratando el tema a la ligera. Entonces sí necesito mostrarle algunas informaciones. Primero quiero decirles que en los estimados que ustedes han visto que se ha estado publicando desde estado de SATS, hoy quiero comentarles que según la visión nuestra, la perspectiva, lo que hemos estado analizando también en relación a otros países, hoy deberíamos estar acá en la vecindad del pico. Recuerden que esto nunca en los estimados tenemos valores exactos, sobre todo si no tenemos la data real. O sea, todo esto de alguna forma es un poco tantear a ciegas buscando la información y comportamiento de otros países e ir viendo el comportamiento también que tenemos acá, las cosas que ocurren en el terreno. Entonces, a partir de eso, creo que de todos estos elementos, creo que hoy debería lo que serían los contagios, la medición de los contagios diarios, debería estar en la vecindad de hoy, quizás mañana, o más o menos, 2-3 días antes y atrás. Pero bueno, deberíamos estar como en la vecindad del pico del número de contagios, y ahora les voy a explicar por qué. Ahora, quiero también partir de un punto. La justificación que se da permanentemente de por qué en Cuba el comportamiento es atípico y distinto a todos los otros países es porque, según ellos, el sistema de salud de Cuba garantiza que ese comportamiento exista. Y ya lo había dicho en otro live, ya lo había puesto en otro artículo y lo voy a repetir muy despacio. No es el sistema de salud de Cuba, es el sistema de salud de ningún país puede determinar sobre todo el patrón inicial de comportamiento en la dispersión o en los contagios. Ningún sistema de salud. Hay un momento en que no existen medidas de control y en ese sentido lo había puesto en un artículo anterior y lo quiero mencionárselo por acá. Como bien describen los modelos de dispersión, hay muchísimos artículos también en estos últimos días que hablan sobre todos estos modelos. Pero en especial había uno en Scientific American, que después puedo poner la referencia, que decía muy claro, y a mí me parecía interesante por la forma en que lo resumía. Decía, solamente podemos variar el comportamiento exponencial. Y aquí voy muy despacio para que todas las personas que están en esto, los más versados, los menos, no repitan más el asunto del sistema de salud. Solamente se puede variar el comportamiento exponencial en la dispersión del virus mediante 3 elementos. Primero, que exista una vacuna y se pueda inmunizar a la población. Eso no existe. Segundo, el aislamiento social sea efectivo y tenga un impacto ya en lo que es esa diseminación. Y tercer punto, un gran porcentaje de la población se inmuniza posterior a la propagación o la infección. Por supuesto, en ese caso habrían habrían muertos, ¿no? Habrían muchos fallecidos. Entonces, el primero, la vacuna no existe. Y el tercero, que es un gran porcentaje de la población que se ha infectado y ya incluso hay alto, ese tampoco hemos estado en ese estadio. Entonces, lo único que garantiza el freno sería el efecto del aislamiento social. Ahora, si usted toma la data, y después lo voy a mostrar acá en las gráficas. Si usted toma la data que ha dado el MINSAP, las medidas se anunciaron. Primero quiero recordar, la aparición del primer caso fue el día 11. El régimen hasta el día 20 no hace primer anuncio de medidas e incluso no había anunciado el cierre de las escuelas,
no había anunciado lo de la frontera, o sea, empezó una gran presión para el cierre de la frontera, no habían cesado las clases, y el día 20 entonces se ve obligado a hablar sobre la situación que hay en el país. Ya menciona que el día 24 va a cerrar la frontera, pero reconocen 60.000 visitantes ese día 20, 47.000 el último día, en los últimos 15 días, y de eso, del orden de esos 47.000 o de los 60.000, aproximadamente 12.000 venían de las zonas más calientes, me refiero a España e Italia. De otros muchos países estuvieron llegando. Entonces, eso estamos hablando que es esas medidas de control de frontera a partir del día 24. A partir del día, entonces, 23 se anuncia la suspensión de clases, que eso se va a hacer a partir del día, entonces, 25, si mal no recuerdo. Por ahí, 24 o 25 van a cerrar las clases. No obstante, esas dos medidas que anuncian también cierran el transporte interprovincial, se mantienen dentro de las ciudades, pero todo el mundo sabe perfectamente, porque está minado de videos y fotos, que en todos esos días las aglomeraciones siguieron. Las colas en las guaguas y los tumultos en las guaguas, todo eso siguió. O sea que estamos hablando del día 25 y 26, y ese segundo punto del que yo estaba mencionando, que es la efectividad del aislamiento social, no existía. Señores, no existía. No importa que usted tenga, y supongamos que sea cierto que tengo 16.000 policlínicos y no sé cuántos médicos de la familia y no sé cuántas personas que están preguntando en la casa si a usted le duele la cabeza o tiene catarro. Eso no importa, eso no tiene nada que ver. Si usted no tiene efectividad en las medidas de aislamiento social, el virus se sigue propagando, y se sigue propagando mediante el patrón exponencial. Eso está más que estudiado. Ahí no hay ninguna variación. Si usted dice lo contrario, sencillamente entra en el terreno del esoterismo, ¿no? Entonces, incluso en esos días, y se denunció y se dijo, sí se cancelaron los eventos públicos, culturales, pero sí se realizaron las llamadas audiencias sanitarias. Y esas audiencias sanitarias eran simple y llanamente panfletos políticos de personas que incluso no llevaban ni tapabocas, sentados todos uno al lado de otro. Ahí están los videos, o sea, nada de esto es un invento. Ahí están todos esos videos que lo pueden encontrar y ver claramente. Entonces, en todos esos videos aparecen todas las personas, sencillamente una pegado al otro, gritando, dando discursos y todos, y aplaudiéndose y abrazos. Y eso estaba ocurriendo todavía los días 23, 24, 25. Tuvieron que ir a una segunda mesa redonda después para apretar las tuercas. Ese mismo, creo que fue ese lunes, empezaron a decir, señores, hay que tomar más medidas, hay que tener cuidado. Empezó el tema, como le llaman ellos, los nasobucos, de los tapabocas. La gente empezaron a pedirle a las personas que lo usaran, exigirle. Pero mientras tanto, y estoy hablando aquí muy claramente, el punto número 2 para variar el patrón de comportamiento no tuvo absolutamente ningún efecto hasta los días 25. Apenas las medidas estaban funcionando. O sea, que el día 29, cuando usted consulta la data, 5 días después, usted se encuentra que están dando un patrón completamente lineal. Señor, es imposible. Y es imposible por la otra razón que este virus, este nuevo coronavirus, tiene un efecto, se manifiesta con retardo. O sea, usted está viendo a la persona con manifestaciones y su contagio estuvo ocurriendo, pudiera incluso hasta 14 días antes. 10, 14 días antes. O sea, este coronavirus tiene la característica que tiene una manifestación retardada de lo que estuvo ocurriendo en el terreno. O sea, si usted está alineando la curva el día 29, 30 de marzo, eso quiere decir que ya usted estaba teniendo un efectivo control de aislamiento social desde hace 15 días anteriores. Y eso es falso, completamente falso, porque 15 días anteriores, por el día 15 de marzo, aquí estaban pululando los turistas, se estaba invitando a que la gente viniera, la gente estaba haciendo su vida completamente normal. Entonces, por favor, no repita más quienes están haciendo la propaganda y el juego al régimen, que debido al sistema de salud, todo ese movimiento inicial de la curva puede ser lineal por el supuesto sistema de salud. Repito una otra vez, se lo puedo decir a esta persona, a Milcar, se lo puedo decir a cualquier persona de acá de la Facultad de Matemáticas, de donde sea.
Simple y llanamente, la curva no puede estar plana, tiene que comportarse el proceso con un patrón exponencial, porque la medida de aislamiento social 5 días después todavía no tiene efecto. Entonces es muy simple. Si usted vamos a ver ahora la gráfica, si usted ve la gráfica, ya ellos partieron y estaban completamente aplanados. O sea, nada de eso es cierto. Segundo, si ellos todavía hubieran esperado 15 días más después de toda esta medida, 20 días más para empezar a aplanar la curva, hubiera sido más difícil decir si estaban haciendo, si la curva estaba pegada o no, o la data estaba pegada a la realidad. Pero lo hicieron de forma inmediata. Y eso lo repito nuevamente porque me parece importante, como se dice en buen cubano, de machacar. Aplanaron la curva 5 días después de anunciar ni siquiera que estuvieran efectivas las medidas. Ahora, empezaron entonces a aplicar incluso cuarentenas en algunas zonas, por allá por Pinar del Río, a cerrar algunas zonas acá del Vedado, empezaron a tomar más medidas. Pero ellos mismos se dieron cuenta que eran insuficientes. Hasta el punto que sí, entonces, el día 11 de abril cierran el transporte urbano dentro de las ciudades. Eso evidentemente es un paso ya que tiene otro peso. No obstante, tengo que decirlo, las colas siguen siendo una dificultad que ellos mismos están reconociendo. O sea, no es algo que yo estoy ni siquiera, porque lo estoy diciendo yo solamente, ellos mismos, la boca en boca de los principales voceros del régimen. Entonces, mis estimaciones van a tomar en cuenta ese momento, que es el 11 de abril, como un momento donde hay mayor efectividad en el aislamiento social. Anteriormente venía un progreso, claramente después, en la medida que empezaron a pasar los días después del 25, poco a poco fueron tratando de poner un orden y lo iban logrando efectivamente, pero han seguido esas lagunas y todavía hoy en día siguen esas lagunas. Y ese es el punto por el que quiero comentarle que las estimaciones cada vez se van a hacer más difíciles, porque a partir de que el país empieza a tener un comportamiento, un escenario muy distinto al resto de los otros países, la comparación, que es como al final podemos tratar de tener una idea de qué está pasando, cada vez se hace más compleja. Evidentemente el régimen, esa data para mí no se puede usar como lo que tenemos en el terreno. Ellos están por esta misma situación de que están diciendo ya, tienen 39 eventos locales, ya hay 11 en Centro Habana. En Centro Habana, señores, está repleto de solares, donde el hacinamiento es terrible, no hay agua potable o agua fluida, llegan en pipas generalmente. Hay baños colectivos donde las personas tienen que, un grupo de gente, usar ese mismo baño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por acá veo un señor que lo he visto comentando en algunos momentos, que realmente me gustaría que más de estar poniendo comentarios, escuche, porque esto no se trata sencillamente de llevar la contra. Esto se trata de que la vida de miles de personas están en juego. Y eso le toca a lo mismo el agentón de la seguridad del Estado, que le toca a cualquier familiar de los voceros del régimen, que me toca a mí, que le toca a cualquier persona. Entonces, esa es la importancia de que la verdad esté primando. En ese sentido, ya he dicho que el aislamiento social ha funcionado en forma completamente distinta y funciona en forma completamente distinta a países normales. Entonces, el comportamiento que hay acá dentro de la isla, por Dios, no se puede comparar ni con Nueva Zelanda, ni con Costa Rica, ni con... Aquí tengo los países que mencionan en el artículo, que me parece, ni con Hungría, ni con Croacia, ni con Lituania. O sea, señor, ¿cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a comparar? En Lituania existen todos los solares y cuarterías que existen en La Habana. En Costa Rica existen en Hungría, existen en Nueva Zelanda, por Dios. ¿Es serio comparar el caso de Cuba con el de Nueva Zelanda? Les voy a poner un ejemplo, un simple ejemplo nada más. Cuando yo leí este artículo que hablaba de Nueva Zelanda, señores, Nueva Zelanda tiene una población de 4.980.050.
O sea, menos de la mitad de Cuba, que tiene un poco más de 11 millones. Pero la densidad de población de Nueva Zelanda es de 18.3 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de población en Cuba es de 100.1 por kilómetro cuadrado. O sea, estamos hablando de que casi 5 veces la densidad de población, con un nivel de vida que no tiene absolutamente nada que ver con el nivel desastroso en que se vive en este país. Entonces, por otra parte, esa densidad de población, que es más de 5 veces, estamos hablando que eso es un cálculo de una media. Si usted se pone a ver los comportamientos ya puntuales, como esto que estaba diciendo, la densidad de población que tenemos en Centro Habana, que tenemos en La Habana Vieja, que tenemos en Lawton, que tenemos en varios, en La Lisa, en Marianao, la cantidad de barrios marginales que hay en este país, y sobre todo en esta Habana, todos esos barrios, todos esos asentamientos irregulares en todo lo que es la periferia de La Habana. Señores, hay que ser un poquitico serio para decir y comparar a Cuba con Nueva Zelanda, o comparar a Cuba con Hungría, o con Lituania, o aquí en el patio con Costa Rica. O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De que yo voy a tratar de usar la ciencia para ocultar una realidad que nos está golpeando? Ahora mismo ya yo estaba viendo que hoy hay casos de dengue, ya empezaron a aparecer casos de dengue y se va a mezclar, se está mezclando aquí, hay mosquitos. Yo tengo que dormir, hay veces con 2 ventiladores para quitarme de arriba todos los mosquitos, porque en mi caso particular me he infestado ya como 2 veces de dengue y de zika y de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo alguien va a venir a comparar estos países con la situación que tenemos en Cuba y hablar de sistema de salud? Donde hay hospitales que apestan, donde las camas hay veces apenas tienen un colchoncillo ahí todo, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Y quién que se esté considerando científico, que está haciendo ciencia con seriedad, puede venir a defender un sistema como este? Y puede venir a aceptar unos números que evidentemente no tienen que ver con la realidad. Por Dios, vamos a hablar de cara a cara. Aquí nadie, ningún agentón, nadie, ni el Ministerio del Interior ni nadie me puede decir a mí que la situación que hay en Cuba realmente se puede comparar ni con la de Costa Rica, ni con la de otros países incluso de la región. Tenemos el caso de Chile, hay muchísimos casos en Chile, la cantidad de exámenes que se están haciendo, que están teniendo evidentemente un resultado, porque eso es lo otro. Yo voy a poner acá todas estas gráficas para ir explicando, pero honestamente a mí me resulta y me parece indignante que se salga desde la ciencia supuestamente a justificar algo que es injustificable. Porque aparte, los propios gráficos que estaba viendo en la revista El Estornudo, y me llama la atención, yo voy a publicar un artículo, que lo voy a poner en estado de SAT, pero se lo voy a mandar a las personas del Estornudo también, para el derecho a réplica. Quiero publicar ese artículo en varias partes, con las gráficas, con toda esta información que estoy dando acá. Por supuesto, en el artículo un poco menos apasionado, pero con toda esta información. Pero sí quiero que todo eso se discuta y se discuta claramente. Y me parece que es hora, porque todos los individuos que salieron y o sea, en este caso, la persona que salió y dio los modelos y las curvas, que era el decano de la Facultad de Matemáticas, a mí me parece que tiene que salir y explicar qué está pasando con esos gráficos. ¿Por qué son tan atípicos? ¿Cómo explica esas anomalías? Y que no vengan de nuevo, por Dios, con el asunto del sistema de salud, porque el sistema de salud en un momento inicial no tiene absolutamente ninguna influencia en el comportamiento exponencial, que no existió. Existió apenas unos días. El tiempo de duplicación se comportó como en otros casos, y en la medida que ellos vieron que iba creciendo, aquello desapareció y empezó a comportarse de esta forma perfecta, aplastantemente lineal se empezó a comportar. Entonces, como le decía, regresando un poco, yo he hecho el estimado, se supone que a partir del día 11, con las medidas que habían tomado de aislamiento social hasta ese día anteriormente, que estaban inefectivas, pero a partir del día 11, cuando ellos ponen la restricción de transporte, bueno, yo creo que sí eso implicaría una disminución en el número de contagios. ¿Qué pasa? Y les hablo con toda franqueza, hay un momento en que se va a hacer muy difícil, porque aquí no es solamente, y déjenme hacerle el grafiquito que le había puesto en otras ocasiones,
Aquí no es solamente cómo se está comportando, si este es el gráfico de el número de casos que aumenta, hace el pico y cae. Aquí no es solamente, es el punto acá, esto sería por aquí la fecha acá abajo, los días, y este acá el número de casos diarios. Aquí no es solamente cómo se llega hasta acá, hasta este punto, esta trayectoria, sino cómo va a caer, porque puede caer rápido, pero puede caer muy lento. Y la caída muy lenta implica, por supuesto, el número de casos siempre, como les dije en otra ocasión, déjenme ponerle por acá, buscar otros colores, el número de casos total que uno va a tener es este área bajo la curva. Entonces, si cae muy despacio, el área evidentemente va a ser mayor que si cae más lento, que es esta otra parte. Entonces, como ustedes ven, sí importa mucho, no solamente qué ocurre hasta el momento que se llega al pico, sino cuáles son las medidas de control que se van teniendo, porque si nos movemos a partir de llegar al pico por este régimen, bueno, realmente van a haber menos casos en la totalidad, pero si nos movemos por este segundo régimen, bueno, el número de casos sí va a aumentar. Y independientemente que no vamos a tener ese pico o ese máximo de número de casos por día, pero sí vamos a tener un número total amplio de casos y se va a seguir incrementando. Y ese es un problema y un punto a tomar en cuenta. Entonces, como les decía, tomando en consideración que el día 11 se da este paso el cierre del transporte público en las ciudades, yo les voy a mostrar acá que el comportamiento de los picos en varios países después de tomar estas medidas. Entonces, déjenme ver por acá. Yo tengo varias gráficas aquí. Vamos a ver cómo funciona hoy este mecanismo rudimentario. Si logramos que se vea bien, voy a voltear ahora la cámara para que vean los gráficos. Entonces, acá tenemos los picos de los distintos países. Por ejemplo, en Bélgica, las medidas la aplican, digamos, como aproximadamente en esta fecha del 15 de marzo, más o menos, y el pico lo están teniendo en la primera semana de abril. O sea, estamos hablando de que en el mismo caso de Bélgica, el pico es de 2 a 3 semanas después. Aquí tenemos el caso de España. Las medidas se toman a mediados de abril y ya a principios de abril está el pico, o sea, 15 días después se ve ese pico. O sea, estamos hablando del número de casos máximos por día. Recuerden, ese es el número de casos por día. Tiene un máximo, entonces 15 días después. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que en muchos de estos países ya se estaban tomando medidas, no digamos todo lo estricto, pero sí se estaban tomando medidas, que en ese sentido es la analogía que yo estoy haciendo con el caso acá de Cuba, que se estaban dictando algunas medidas, pero no estaban teniendo todo el nivel de control social y por eso se aplicaron las del día 11. Si vemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, las medidas se ponen digamos ya en la última semana de abril y ya casi llegando a mediados de abril empieza a tener efecto, llega el máximo de los casos y empieza ya a disminuir la curva, y vuelvo a repetir, este es el número de casos diarios que es el que dibuja esa campana. Entonces 15 días después empieza a tener ese impacto. Acá en Gran Bretaña pasa lo mismo, más o menos estamos hablando de una semana después casi a los 15 días, o sea, llegando a la segunda semana de abril, o sea, más o menos esos 15 días. Vemos lo mismo acá en Holanda, en Suecia también. Similar, aunque en Suecia hay que recordar que ellos no han aplicado todas las mismas medidas que aplicaron en otros países, ¿no? Vemos por acá cómo está pasando en Finlandia, déjeme disminuir esto un poco para poder subir la gráfica. En Finlandia, a partir de casi la última semana, llegaron un poquitico a los 15 días también del mes de abril. En la República Checa, vamos a ver cómo fue a partir de los 15 días y los primeros días de abril. O sea, como ustedes ven, déjenme ver esta otra gráfica. Esto lo estoy tomando
de The Economist, la revista The Economist, es la que está publicando estas gráficas. Entonces aquí de la quincena en el caso de Italia, déjenme ver, tenemos acá, déjenme ver, porque tengo que verlo cuando lo muevo, que lo vean ustedes también. Entonces, en el mismo caso de Italia, tenemos que más o menos por el día 10 de marzo, digamos esta es la mitad del mes de marzo, unos días antes del mes de marzo, y ya unos días antes de entrar a abril, o sea, 2 semanas también aparece el pico. Si vemos en Alemania fue un poco más rápido, porque evidentemente, como todos saben, los alemanes son más disciplinados. En Dinamarca también estamos viendo de aproximadamente el 15 de marzo, en la primera semana ya de abril estaba el pico. En el caso de Nueva Zelanda, que es el que están citando en el artículo, que por cierto después les daré los casos de Nueva Zelanda, voy a poner las gráficas para que ustedes lo vean. En el caso de Nueva Zelanda es la última semana de marzo y está ya quizás este es como el 15 de marzo, estamos hablando como el 10 de marzo, o sea 15 días también. Entonces ese es el motivo. Déjame voltear la cámara nuevamente. Ese es el motivo por el que yo estoy usando más o menos el mismo patrón. Podemos ver otros países, podemos ver, digamos, déjenme ver si tengo acá algunos de la región para igual vean cómo se ha comportado también en estos otros lugares. Delhi, por ejemplo, en República Dominicana, aquí tengo el pico. Déjeme mostrarle. Déjeme ver cómo se ve. Discúlpenme que todo esto es medio artesanal, pero bueno, ahí vamos. Como ven por acá, desde el día 16, el 21, empiezan a subir. Lo que aquí no queda claro, no está señalado cuándo es que aplican con más fuerza las medidas, pero estamos hablando aquí, se ve la curva y después, digamos como 4 semanas, 3 semanas, como 3 semanas después empieza a aparecer ya el pico, ¿no? Esto siempre no es una curva exacta, eso hay que saberlo. Esto más o menos define un patrón, como ustedes ven por acá, define más o menos un patrón. Y entonces igual pasa, digamos, con otros países. Bueno, entonces déjenme ver por acá, déjenme virar la cámara. Yo Entonces, en ese caso, yo estoy usando todos estos argumentos. Aquí tengo otros puntos, pero no quiero aburrirlo con tantas gráficas, ¿no? Déjenme ver, quizás tengo alguna aquí que puede servir también. Tengo acá el del 11, del 12. Bueno, tengo Chile, pero no quiero atiborrarlos con más gráficas. Pero en fin, en general, como se ve, en la medida que se aplican las medidas de restricción de movimiento, siempre aparece con una regularidad que tiene que ver 15 días, 21 días, más o menos 2 semanas, 3 semanas, ya aparece el pico. Pero les repito, queda todo. ¿Y por qué se demora ese tiempo? Por lo que les hablaba del efecto de retardo. O sea, siempre tiene un efecto de retardo por las características de esta enfermedad, de este padecimiento. Entonces, a partir de eso, llega el pico, pero va a depender mucho, como yo le explicaba, de cuáles son las condiciones que tenemos para que o la curva se cierre rápido, la campana sea más estrecha, o la caída sea más larga en el tiempo, y eso va a adicionar más y más casos, ¿no? En ese sentido, mi estimación en este momento estaría diciendo que hoy estaríamos por la vecindad del pico, pero la aparición de más casos va a depender de realmente la aplicación de todas esas medidas. No creo que, evidentemente, si se mantienen las medidas estas con el control del transporte y buscan más, no creo que aparezcan muchos más casos de lo que encontramos en este momento. Por eso les digo, por eso está ese extremo de la curva, pero después puede seguir cayendo muy, muy, muy lentamente si las medidas no tienen el efecto necesario. Entonces, déjenme, eso es por una parte. Entonces, déjenme mostrarle ya cuál sería la gráfica del estimado. Déjenme cerrar acá. La gráfica del estimado para el día de hoy. Este es
Déjenme aminorarla. Ahora mismito la volteo para que ustedes puedan ver la gráfica de esto que le comentaba. Voy a voltear la cámara. Esta es la gráfica que estima el número de casos por día. Y aquí les muestro por dónde se está moviendo el régimen. Miren esto, señores. Miren esto, miren esto. Esta línea negra que está acá abajo, bueno, por supuesto con algunos valores. La línea punteada es la recta que describe esa línea, que modela esa línea. Es una recta perfecta. Esos son los valores que está reportando el régimen. Señores, yo no sé cómo creer eso. Yo no sé, y les hablo con toda franqueza, cómo el doctor Durán se puede parar en cámara y diariamente dar esa cifra que oscila ahora mismo entre 40 y 60 casos por día. Un día son 48, otros 52, otros 61. Yo no sé cómo alguien puede pararse y dar esa cifra diariamente y saber que está justificando o publicando este tipo de valores. Esta que está en verde es la estimación. Hoy, el día de hoy, según este estimado, siguiendo el comportamiento exponencial, como ustedes ven, el número de casos hoy debería estar cerca de los 800 casos al día. Como ustedes ven, este pico aquí, ¿por qué está este pico aquí? Este pico aquí está principalmente para tratar de modelar un poco o apagar un poco el incremento de los casos que iban a ser mucho mayores. Y lo estoy haciendo, y les hablo con toda franqueza, para ser conservador, para dar el beneficio de la duda en ese momento. Pero es que evidentemente, a partir de que pasan los días y se sigue viendo este comportamiento, es tan difícil, señores, se hace tan difícil. Y en este momento, yo estimo que en el país deberían estarse encontrando del orden de casi llegando a 800 casos diarios. Eso implica, en el total, hoy ellos habían reportado, como les dije, hoy ellos reportaron de nuevo, en el mismo orden, hoy reportaron 52 casos. Entonces, debería estarse hoy comportando por acá y llegando al pico. O sea, a partir de ahora, la curva debe empezar a caer. Le digo, como caiga, va a depender de cómo se esté manejando la situación acá al interior del país. Ahora, déjeme ponerle el número de casos totales, cómo se comportaría. Déjeme ver dónde lo tengo acá. Casos MinSap estimado. Déjeme verlo acá para ponerlo. Déjeme disminuir la curva, perdón. Déjeme un chance porque como saben esto es pedestre, ¿no? Entonces hay que mostrarlo. Miren, entonces esta es la curva de casos totales. Miren cómo se comporta esta línea que está en negra. Es realmente recto completo, completamente recto. Este es el patrón que está dando el régimen. Increíble. Esta es la recta. Este es el estimado, el que está en verde. Este es el valor estimado que hoy deberíamos estar ya por encima, un poquito encima de 9.000 casos. A partir de esos 9.000 casos, se supone que la recta se empieza a comportar, la función empieza a comportarse con más, a crecer con más suavidad. Déjenme voltear la cámara. Les recuerdo la gráfica que había hecho la vez anterior. Una gráfica que al final en la línea de casos totales se comporta como una S. Tenemos así el gráfico, parte aquí de esta forma, esta parte es cóncava, tiene un punto de inflexión, que este punto de inflexión coincide con el día, o sea, el número de días donde se alcanza el pico que estamos hablando, que sería el día de hoy, o sea, este pico sería el día de hoy. Y a partir de eso ya la función no es cóncava, sino la función es convexa y empieza a caer. Que caiga más rápido, evidentemente puede caer más rápido, puede caer menos rápido. En dependencia de la caída va a ser el número de casos que se van a seguir adicionando. Porque al final esto va a ser como un plató, la curva se va a hacer plana y eso va a marcar un número de casos fijo que va a ser el número total de casos que han estado contagiados en ese sentido. Entonces, la curva ahora, déjeme ponerle nuevamente la cámara del gráfico. La curva ahora está en este punto, este es el punto de inflexión que nos encontramos hoy, pero miren por dónde van estas personas.
Estas personas van apenas por encima de 1.000 casos. Ellos están dando el día de hoy 1.337 casos. Y bueno, las estimaciones estarían por encima de un poquito por encima de los 9.000 casos. Ustedes recuerdan que un día el doctor Durán, no sé quiénes de ustedes que siguen esto lo escuchó, pero hace un tiempo atrás el doctor Durán decía que se estaba discutiendo si el número de casos totales iba a ser 30.000. Después salieron y dijeron que era falso, qué sé yo. Pues miren, yo creo que o lo traicionó el subconsciente o se le fue o algo pasó, pero al final pinta que los casos pueden estar por ahí. Depende de cómo se manejen las cosas. Sobre todo si siguen las colas, si no hay el control del aislamiento social, la curva quizás no llega a ese pico, pero sí van a aumentar y aumentar el número de casos. Y aquí hay un peligro. Aquí hay un peligro porque el régimen en algún momento tiene lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Hay un momento que los países, ya después que tienen una información más clara de lo que está ocurriendo, necesitan decidir qué van a hacer con la economía, porque la economía no puede permanecer congelada, los países no pueden permanecer totalmente paralizados. Entonces, en ese sentido, tienen que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a empezar a permitir que algunos grupos empiecen a regresar a sus trabajos, que tal y tal sector arranque, a las personas mayores vamos a cuidarlas. O sea, todo eso son las estimaciones que tienen que hacer, pero todo eso tiene que ver en la medida que ya se tiene un modelaje y ya se conoce, porque no había ninguna información. La información que dio China claramente fue totalmente espuria y no se podía tomar como un referente para saber qué se iba a hacer, y de momento se ven llegar esa cantidad de pacientes, la gente algunos en estado crítico, grave, fallecen, y por supuesto que los estados tienen que tomar medidas, pero en la medida que también transcurre el tiempo, bueno, se va viendo qué hacer y cómo balancear, porque evidentemente colapsar la economía va a traer graves problemas también, gravísimos problemas también, que pueden traer incluso tantas muertes o situaciones desde el punto de vista humano también críticas. Entonces hay que tomar esas decisiones. Pero en ese sentido, yo no sé qué va a hacer el régimen, porque si el régimen sigue vendiendo, ahora dicen que es de aproximadamente del orden de 70 días va a ser el número máximo. Pero han puesto unas gráficas un poco raras que ahora mismo, porque tiene que ver con el número de casos que están activos. O sea, unas gráficas distintas como lo está manejando el resto, generalmente el resto del planeta. Pero bueno, en fin. Eso no me interesa tanto. El punto acá es que va a llegar una encrucijada donde va a necesitar empezar a liberar las medidas de aislamiento social. Y si la realidad, lo que tenemos en el terreno, no se corresponde con los datos que ellos están haciendo, bueno, sencillamente lo que va a pasar es que de momento va a volver a repuntar, y esa segunda ola, porque se ha dicho, y en algunos modelos algunas personas lo han planteado, la segunda ola puede ser tremendamente grande. Porque estamos hablando de que si incluso se contaminara el 30.000, 40.000, 50.000 personas, eso es un % muy ínfimo de la población. O sea, todos estos virus estacionales, pueden también realmente contaminar a miles y millones de personas, lo que en ese caso la letalidad es menor. Pero en este sentido, si usted vuelve a abrir y quitar las medidas de aislamiento social y lo que tiene en el terreno es distinto a la data que usted está reportando, bueno, corre el peligro que de momento eso empiece completamente a diseminarse y venga una ola que incluso pueda ser mayor que la anterior. Entonces, ese es un punto acá fundamental. Y quiero mencionar algo también, dentro de lo que estaba hablando de este artículo que veía en El Estornudo. Hablaban de la cantidad de personas que están en terapia intensiva, de los muertos, y todo esto es un proceso que está bajo estudio, porque está ocurriendo en vivo. ¿Qué ha pasado en algunos países donde realmente ni el número de casos, ni las personas que están infectadas en situación grave, o el mismo caso de los fallecimientos, no ha explotado, no ha tenido, o sea, no ha reventado? Porque cuando uno ve los casos, por ejemplo, en Panamá, en República Dominicana, que deben ser países que se parecieran de alguna forma un poco más a lo que está ocurriendo en Cuba, bueno, en esos países, de todas formas, la data es mayor
el número de casos mayor que el de los nuestros, y aún así no ha reventado. O sea, que hay algo aquí claro. Si el régimen cubano estuviera maquillando la cifra, pero el número de fallecidos no desborda, bueno, esas cifras se van a quedar maquilladas si somos realmente objetivos. Déjenme enseñarle acá, por ejemplo, el número del crecimiento. Son muchos datos por acá. Entonces, déjenme enseñarle este dato de crecimiento, por ejemplo, de los casos por millón de habitantes, porque ese es un punto también que hay que referir en algunas ocasiones. En este artículo del estornudo yo veía una gráfica donde se ponía los casos creo que lo tengo por acá, déjenme decirle exactamente qué países ponían. En la gráfica ponían países como Hungría, Croacia, Lituania, Puerto Rico. No pusieron Costa Rica, pero yo por acá tengo la gráfica de Costa Rica, el crecimiento de casos confirmados por millón de habitantes, porque esa es otra parte. Hay que normalizar a la población, porque realmente hay veces usted ve las gráficas, por ejemplo, del mismo Estados Unidos, y cuando usted ve los valores son extremadamente altos, pero cuando usted lo compara con la población que tiene, bueno, pues ese parámetro entonces tiene otro comportamiento. Déjenme mostrarle aquí el número de casos confirmados por millón de habitantes de Cuba, lo que está reportando el MINSAP, déjenme disminuirlo para que lo puedan ver bien, y Costa Rica. Entonces, este es un sitio, Our World in Data, se llama, está en internet, usted puede buscarlo y ahí buscar la información y ahí le permite ir graficando distintos países. Entonces, miren, el mismo caso de Costa Rica. Costa Rica tiene un crecimiento mucho más, incluso ellos que han tenido un comportamiento mucho más atenuado por las propias condiciones que tienen. Los otros días yo hablaba sobre eso. La población es la mitad de la que existe acá en Cuba, pero también realmente en Costa Rica las ciudades son como si fueran pueblos grandes, parecen poblaciones rurales, ¿no? La aglomeración es muchísimo mayor, para nada existen estos hacinamientos como acá, no existen solares, no existen cuarterías, todas las escaseces que hay acá, todas las aglomeraciones, las colas, nada de eso existe. Sin embargo, miren el caso de Costa Rica, que es uno de los que hablan en el tema del artículo del estornudo. Miren el caso de Costa Rica, que tiene un mayor crecimiento que el que tiene acá la isla. O sea, y eso, como decía, esto es por supuesto por millón de habitantes, para normalizar, para que sea claro de qué estamos hablando. Déjenme ver otra de las gráficas. Mire, le quiero mostrar ahora acá, comparando incluso con Nueva Zelanda. Este es el número de casos confirmados por millón de habitantes. Y le decía nuevamente, aquí tenemos, mire, aquí tenemos a Panamá, aquí tenemos después a Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Nueva Zelanda, mírenla aquí, con la densidad de habitantes y todo lo que tiene, con las condiciones, con el nivel de vida. Costa Rica acá, mírenlo acá. Este es el número de casos confirmados por millón de habitantes. Y miren a Cuba acá, señores, por Dios. Y miren el comportamiento, que esto es una rectica aquí bien aplanadita. Esto no tiene nada que ver con lo que se está moviendo Costa Rica, teniendo las condiciones, ni siquiera Nueva Zelanda, que ya hablábamos qué tipo de sociedad y las características demográficas incluso que tiene. Y ya ni hablemos ya, por ejemplo, miren a Panamá. Esto es un comportamiento de los típicos que hay en la región. Miren a Chile, miren a República Dominicana. O sea, veamos esos datos. Entonces, por acá, déjenme ponerle este es, bueno, este es uno similar. Este es similar, por acá tenemos a Costa Rica, Nueva Zelanda, República Dominicana, Panamá. Esto es el número total de confirmados por millón de habitantes también. Entonces, déjenme ver este otro caso. Es que les digo, tengo varios casos que tengo que ir viendo las gráficas. Acá tenemos a Cuba por encima de Costa Rica
Estos fueron parte de los países que mencionaba en el artículo: Hungría, Nueva Zelanda, Armenia, Lituania, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Pero esto es el número de casos confirmados. Déjenme bajarlo un poquitico para que lo vean ustedes. El número de casos confirmados por millón de habitantes. En el artículo que aparece en el estornudo no hace la normalización. Pone el número total, el número de casos confirmados, pero sin normalizarlo. Entonces, evidentemente, ahí se pierde la referencia, porque no es lo mismo que usted tenga la población, como el mismo caso de Estados Unidos, a que usted tenga la población de Panamá, o que usted tenga la población de República Dominicana, o usted tenga la población incluso de Italia. O sea, estamos hablando de cosas completamente distintas. Déjeme virar la cámara acá. Entonces, bueno, se está haciendo largo. No sé si seguir o parar, porque tengo más información. Acá ya yo lo había hablado de los picos. Le había hablado también el número de exámenes, ¿no? Tengo por acá, déjeme ver, Costa Rica, Cuba, ya ese lo habíamos visto. Bueno, déjeme ver, yo creo que voy parando por acá. Ya llevo una hora y algo. Evidentemente se me van a perder los comentarios. Han sido muchísimos comentarios. He visto que hay bastante polémica, sobre todo con este señor Jan Pérez de Alejo, que está todo el tiempo, bueno, he debatido con él, pero todo el tiempo justificando de nuevo con el asunto del sistema de salud. Y déjeme mostrarle el número de casos diarios, también acá de Cuba, la última graficación, que es solamente MinSap, acá está. Déjenme ponérselo para que ustedes lo vean. Esta es la graficación, o sea, que según ellos, y es parte de lo raro acá, es que ellos dicen que todavía falta para llegar al máximo, pero si ustedes ven, esta es la gráfica, esta es la gráfica del número de casos diarios que va saliendo, y la línea punteada dice que, bueno, ya estamos en un punto de máximo. Aquí lo raro es que parece que la idea que ellos tienen es, y si ustedes ven por acá, estamos en el día 6, por aquí, 4, en el día 6, a partir del día 6, ellos logran este valor. Si ustedes ven aquí, se puede trazar una recta que es la media de todos estos valores. Entonces, parece que la idea, el modelo que tiene el MinSap, es que a partir de este punto, esto sea como una planicie que va a ir hasta el día, no sé, 70, aumente un poquitico más en unos días, pero que ya se comporte por ahí el resto del tiempo y punto. Y de momento ya digan, bueno, señores, tenemos este número de casos y se acabó. Entonces, déjenme ver si tengo alguna otra gráfica por acá que pueda ser interesante mostrarles. Mire, esta me parece interesante. Esta gráfica tiene que ver con el tema de la curva. Miren acá cómo se está comportando el crecimiento. Por supuesto, es el número de casos. A ver, esto es por un eje. Bueno, esto si se va doblando la curva o no se va doblando, cómo luce ese crecimiento. Y esto es por millón de habitantes. Eso es lo que me tenía ahora un poco confundido, pero no. Aquí en este eje tiene que ver el número de contagiados diarios por millón de habitantes. Entonces, mire cómo se comporta Panamá. Panamá tiene el típico patrón, va creciendo, ya empieza a caer. Aquí tiene a Chile, que viene por esta curva, ya va llegando acá y evidentemente ya la misma flechita te lo va diciendo, va cayendo. República Dominicana todavía tiene una tendencia a crecer. Miren a Nueva Zelanda, por Dios, Nueva Zelanda creció y después decayó, pero miren a Cuba. Miren a Cuba, es esa recta, es esa planicie, ese comportamiento lineal. Y estamos hablando, señores, cuando usted ve a Nueva Zelanda, por Dios, y cuando usted ve el mismo caso de Chile, cuando usted ve todos esos países que tienen un nivel de vida, que tienen condiciones de los sistemas de salud, que no tienen absolutamente ninguna comparación con el desastre, porque a cualquiera de estas personas yo lo pudiera invitar a recorrer los hospitales, como en una ocasión le dije a una periodista de prensa extranjera, vamos cámara en mano a recorrer los hospitales de acá de la isla,
y agravar la inmundicia que hay, muchas veces hasta aguas bañales dentro de los hospitales, para que usted me diga que ese es el sistema de salud que va a sencillamente causar o provocar un nuevo modelo para el coronavirus. Señor, por Dios. Yo lo voy dejando por acá. Realmente he visto que hay bastantes comentarios en todo. No se ha hecho largo. Ya llevo a ver qué hora es por acá. Ya llevo 1 hora y 10 minutos. Yo voy a leer. Yo voy a leer. Por acá hay una persona que me dice, este individuo dice, ¿qué papel? Déjeme ver lo que él... Le pregunto, ¿qué papel tiene el control epidemiológico? Eso me lo pregunta Jan Pérez de Alejo. Jan Pérez, el control epidemiológico tiene un papel fundamental. Y tiene un papel fundamental que tiene que ver con la cronología y el tiempo. Cuando, en la medida que empieza a transcurrir el tiempo y nosotros empecemos a ser efectivos, se va a ver comportamiento como esa curva que usted vio en Nueva Zelanda, por ejemplo, o como esa curva que usted vio en Costa Rica. O sea, arranca con un comportamiento exponencial, como esto que le tenemos acá, y si usted no entiende esto, por Dios, ya le dije, tiene que caer en el campo del esoterismo. Usted tiene un comportamiento exponencial, o esta curva de número de casos, y de momento puede controlar la curva, entonces empieza a ceder y a aplanarse. Pero eso es poco a poco, eso no es instantáneo. Usted no me puede decir, Jan, que a los 5 días o a los 4 días de anunciar las medidas que todavía no tienen efecto, no son efectivas porque la cola sigue, las guaguas siguen, las aglomeraciones, las personas en la calle, los actos políticos siguen, las arengas políticas siguen. Usted no me puede decir que 5 días después el sistema de salud o el control epidemiológico ya tiene efecto. Señor, no es verdad, no repita más lo mismo, por Dios. No es verdad, el control epidemiológico tiene un periodo de acción. Y en este caso, en los mejores países, en los países más decentes, con más recursos, con más controles, ha demorado, como le mostré en las gráficas de la revista The Economist. En esas gráficas aparece que Bélgica, Finlandia, Alemania, Suiza, todos esos países a partir de los 15 a 21 días empezó a tener control, pero mientras se comportó exponencialmente. Jan, por Dios, no existe ninguna justificación para Jan, para Amílcar, para cualquier otra persona, para el rector de la Facultad de Matemáticas o el decano. No existe ninguna justificación para que la data del MINSAP sea una data lineal. Y se lo he mostrado acá con múltiples países de los que funciona mejor, países que tienen comportamientos y situaciones demográficas similares a las nuestras. Entonces, por Dios, eso no es real. Y usted puede ponerle 3,000 pesos de multa a cualquiera, 4,000, 5,000, darle una paliza y meterlo en un calabozo. Pero lo que usted está diciendo no se acoge a la cuestión de la ciencia, no se acoge a los modelos que están requete contra estudiados. Entonces yo lo dejo acá. Creo que he hablado demasiado. Después leeré bien todo lo que están diciendo. Pero les pido a usted y a todas las personas que tengan en cuenta que lo que se está jugando acá es la salud de miles de cubanos. Ya entró el dengue en acción. Después viene junto con el dengue el chikungunya y todo lo demás. Todo eso es un severo problema que vamos a enfrentar. Y eso no se controla ni con la multa del 370 o 340 o 560 o la ley 88 o todos esos esperpentos que han creado acá el castrismo. Nada de eso se controla con eso. Eso se controla con un país eficiente, con instituciones eficientes y con una ciudadanía y un pueblo que realmente tenga la libertad y pueda desarrollarse. El resto es hablar bobería. Y todo lo que venga a hablar en las mesas redondas y el ministro y el no sé qué, está hablando bobería si no se habla en los términos que hay que hablar. Y cuando venga el fallecimiento, entonces, señores, ya verán, le ponen maquillaje, le hacen esto, le hacen lo otro, pero la gente que falleció, falleció. Y la familia que quedó sufriendo a su gente, quedó sufriendo a su gente. Entonces lo principal acá es que se hable con la verdad y que se analicen las cosas con seriedad. Seguir diciendo que el sistema de salud y toda esa palabrería, eso, señor, no tiene más mínimo sentido. Y se lo digo a este colega, a esta persona, a Amílcar, le voy a contestar. Me parece interesante que se dé todo ese debate con cifras, con números,
pero por favor, vamos a ser objetivos. Vamos a ser objetivos. Y si se habla de que se está politizando, quien ha politizado todo esto es el régimen, y ese patrón lineal es un patrón totalmente político que no tiene nada que ver con la realidad. Así que los dejo por hoy. Ha sido un poco largo, quizás algo tedioso con el tema de las gráficas, pero bueno, cuídense mucho, cuiden a su familia. Estamos comunicando, leeré todos los comentarios para en el próximo live hablar y explicar un poco más, y el artículo lo voy a sacar y voy a tratar de resumir, porque en el live uno puede extenderse todo este tiempo, pero bueno, generalmente no se puede hacer. Así que les agradezco por seguir, por estar conectados, por toda la interacción. Magnífico que hayan debates, pero vamos a poner sentido común y sobre todo humanidad en esto, ¿no? Porque de la verdad y de la seriedad con la que estemos trabajando dependerá la vida de mucha gente. Así que buen fin de semana, discúlpenme lo extenso, y les agradezco y cuídense mucho y que Dios nos ayude a todos. Gracias.